A mediados del siglo XX, la química de síntesis lanzó al mundo una gran cantidad de sustancias en su búsqueda de resolver problemas en la industria eléctrica, en el desarrollo de plásticos y tecnologías de reducción de residuos o para evitar el avance de plagas. Para entender por qué son tóxicos tenemos que entender un poco la historia de lo que pasa con los contaminantes orgánicos persistentes y ver que aquellas razones por las cuales estos químicos son puestos en el ambiente son justamente aquellas razones que los hacen muy tóxicos. ¿Y cómo hemos aprendido en los últimos 50 años? Hemos aprendido, lamentablemente, viendo y recogiendo la información de los efectos. Tiempo después, comenzaron a evidenciarse los efectos negativos de esas sustancias, al punto de tener que buscar concierto internacional para promover su eliminación. Tenemos que decir que son químicos sintetizados por el hombre, evaluándonos sin tener una proyección y con el conocimiento puro y exclusivo que se disponía en el momento en que se crea el químico. Actualmente se sabe que hay 3.500 plaguicidas orgánicos utilizándose. Todos pueden llegar a contaminar el agua, el aire, el suelo, los sedimentos, animales, plantas y nosotros mismos. Son sustancias químicas muy estables y son muy solubles en grasa y poco solubles en agua. Esto se hace justamente para que la sustancia sea estable y esto justamente son las características que lo hacen muy tóxico. Ese grupo de sustancias químicas se conoce como compuestos orgánicos persistentes. ¿Dónde es donde mayor se producen? En las fábricas de siderúrgica, en la producción de pastas de papel, especialmente cuando usan cloro elemental como blanqueo, en todo tipo de combustión que se produzca. Son 12 principales por ahora, y solamente por ahora, tienen diferentes orígenes. La gran mayoría son de uso intencional, fueron generados específicamente para algún uso, pero variedad de aplicaciones, aunque el campo es muy similar, tienen diferentes propiedades, claro, porque actúan de diferente manera, se usan diferentes tecnologías para la producción e incluso para la destrucción. Y un elemento común, quizás el elemento más común que hay en todos estos 12 principales, el elemento que los une es la poca prevención que hay en su fabricación y en su uso. Recién en la Comunidad Europea, ahora con el REACH, con la regulación, evaluación y autorización de las sustancias químicas, está pidiéndole a la industria y al sector privado que diga cuál es la fórmula, para qué se usa, en qué cantidad de la vuelta y cuáles pueden ser los efectos sobre la salud y el ambiente. Y a partir de ahí, de la autorización, se permite la comercialización. O sea, estamos, como me dijo una vez un alumno mío, bueno, pero alguien se debe haber ocupado de eso. No se ocupó nadie. O sea, se volcaron al ambiente cientos de miles de sustancias, creyendo que si no había una toxicidad aguda, o sea, si la gente no moría rápidamente, eso no iba a ser tóxico. Lo que encontramos que 50 años después, la exposición a bajas dosis y la acumulación en la grasa que pasa de una generación a otra generación y se va acumulando, es lo que nos trae el problema. Se encuentran en ciertos insecticidas que se solían usar, en refrigerantes eléctricos, o se producen al quemar residuos como las dioxinas. Fundamentalmente son algunas de origen industrial, como son los PCBs, las dioxinas y los furanos, y después una serie de plaguicidas como el clordano, el DDT, el dieldrin, el endrin, el heptacloro, el mirex y el toxaje. Y el hexaclorobenceno, que comparte las dos categorías, la de plaguicida y la de contaminante industrial. El principal, pero no el único, transporte de las dioxinas y furanos es por aire, porque se producen durante la incineración y existen en el suelo, en los sedimentos y en peces. El DDT es un pesticida desde hace, ya estamos para los 70 años, como todos es bioacumulable y es muy persistente, ¿no? El aldrin y el dieldrin son insecticidas y pesticidas que ya llevan más de 60 años en su aplicación. El endrin es otro insecticida que se ha usado incluso como redenticida para proteger los cultivos. El clordano se ha usado en pesticida contra termitas. El grupo de los endosulfanes actualmente es el único grupo permitido para su uso y se usa masivamente sobre cultivos de soja, de girasol, tomate,
arroz, entre otros. Ya está en lista de formar parte de la docena sucia. El Mirex es un hormiguicida, hoy en día aún está en venta, lo usa contra las termitas también, y algo que no se conoce mucho es que se usa en formulaciones de retardantes de fuego. Es claramente carcinogénico también. El hexaclorobenceno se ha usado en cultivos como pesticida y fungicida. No es el único, pero es muy común su uso, o era muy común su uso como curasemillas, y como todos son persistentes. Claro, si no, no estaría en la lista de los 12 principales. El toxafeno se ha usado como insecticida en cultivos y contra parásitos externos de animales, y afecta claramente al sistema nervioso, ¿no? Y se lo ha usado junto con el DDT. El heptacloro es un insecticida y hormiguicida, hasta donde yo recuerdo se sigue vendiendo, puedo estar equivocado, no sería la primera vez, y en sus efectos es similar al clordano, y no hay duda que en una ingestión aguda afecta, como la mayoría de estos, al sistema nervioso central. Existen diferentes países que forman parte de este convenio donde la producción y uso está permitido. También, aparte de África, se sabe que en los países del trópico, inclusive México y Brasil, actualmente están utilizando este tipo de plaguicidas. Los bifenilos policlorados son de vuelta una familia, todos los asociamos en la mayoría de los casos con la aplicación como un excelente agente refrigerante de los transformadores y otro tipo de procesos donde se requiere una transferencia de calor. Son muy estables, son muy tóxicos. Eran la papa cuando recién salieron porque no se sabían los efectos tóxicos. Y hay otra aplicación que creo se está dejando en uso de los bifenilos policlorados. ¿Saben dónde se encuentra presente? En los papeles multicopia, en pinturas también. Bien. Aislante de papeles de tapicería, aditivo de pinturas, vamos bien. Los efectos en la salud son cada vez más certeros. Bueno, si vamos a ver por qué, de dónde recogimos la evidencia, los médicos, nos damos cuenta que la evidencia la recogimos de la vida silvestre. Y hay montones y montones de artículos científicos publicados. Por eso cuando uno a veces se presenta ante un juez y dice, bueno, pero ¿hay evidencia científica publicada? Sí, hay evidencia científica, quizá poca, individual, en lo que hace la relación causa-efecto individual, por eso es que es tan difícil muchas veces, incluso hoy en día en los juicios, que mucha gente dice, bueno, a mí me pasó tal cosa, es muy difícil llegar a la prueba individual, pero sí a la prueba poblacional, y sí hay mucha evidencia científica respecto del efecto sobre la vida silvestre. Muchos de los efectos que nosotros estamos encontrando, que se han encontrado en los últimos 10 o 15 años, o más quizá, sobre la vida silvestre, son aquellos mismos efectos que hoy estamos encontrando en los seres humanos. Los médicos muchas veces no reaccionamos tanto a lo que la percepción de la población cree que es lo más tóxico, que muchas veces dice produce cáncer, produce leucemia, lo cual no es mentira. Pero a mí, personalmente, lo que más me preocupa de efecto es la pérdida del coeficiente intelectual, la pérdida de la capacidad de la memoria, la pérdida del aprendizaje, los problemas de conducta y la fertilidad. Porque eso, ¿qué puedo esperar yo de 2 o 3 generaciones que están expuestos a este tipo de cosas? De 2 o 3 generaciones son 20 o 30 años, no es mucho, 40. Además de los efectos agudos por una exposición directa, es toxicidad a largo plazo, como también venimos hablando. Son carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos y actúan como disruptores endocrinos. Y también se biomagnifican.